Buenos días, te bendiga. Vamos a hacer analización del libro de Esther, capítulo 9 ya. El pasaje se llama Los judíos destruyen a sus enemigos. En el mes 12, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Recordemos que antes de esto Amán había buscado la destrucción de los judíos, pero Amán fue ahorcado con su propia... fue dividido con su propia horca. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Desolaron los judíos a todos sus enemigos, a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Entonces aquí pues les salió mal a los enemigos de los judíos, especialmente a Amán, porque Amán era en sí el que buscaba la destrucción de los judíos era Amán. Y pues les salió al revés. Amán fue colgado con su propia horca y, los judíos se defendieron el día en que se supone iban a ser destruidos. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron a los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Peresandata, Dalfón, Aspata, Porata, Dalía, Aridata, Marpasta, Arisai, Eridai y Baisata. 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día que se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en su residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther en su capital del reino: los judíos han matado a 500 hombres de 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál es pues esta petición? Y será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y será hecha. Y responde Esther: si place el rey, concédese también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca de los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así, se dio la orden en Susa y colgaron los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Entonces aquí hay algo muy interesante, de aquí salen los orígenes generales de Hitler. En el capítulo anterior cuelgan los hijos de Amán. Perdón, en el verso 10 dice 10 hijos de Amán, hijo de Amenad, temido de los judíos. O sea, en el verso 7 al 10 acaban con los 10 hijos de Amán. Pero aquí están otros 10 descendientes de Amán, que son, son descendientes de Amán, pero nacieron en Alemania. O sea, dice, de aquí sale esa afirmación de que Amán era el padre de los 10 generales de Hitler. O sea, de Amán salen los 10 generales de Hitler, que son los que la hacen, que pues planean y orquestan más bien lo que es el holocausto de 1940. Bueno, sí, o sea, de la Segunda Guerra Mundial, para no. El verso que dice: los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Bueno, entonces aquí está. Y Y bueno, entonces aquí lo interesante de aquí pues son los hijos de Amán que van a ser distribuidos en el futuro, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces
El siguiente pasaje se llama la fiesta de Purim. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron a sus contrarios a 65,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo, y le hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y 14 del mismo mes. Ese mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Entonces Purim es la fiesta que celebran los judíos para haber sido librados de las manos de Amán. De hecho, el mes se llama Pur. El mes en el que fueron liberados se llama Pur. Bueno, algo así, o sea, el mes en el que celebrar la fiesta es el mes de Pur, pero se llama Purim. Verso 19. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas de muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, para enviar porciones cada uno a su vecino. Mire, aquí dice que es en el mes de Adar, pero yo tengo entendido que Pur es también un mes, Purim. Tenemos que analizar más adelante exactamente el origen de esa palabra. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año. Como dicen que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes de que de tristeza les cambió en alegría, es de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquetes y de gozo y para enviar porciones cada uno a su vecino de ellos a los pobres. Y los judíos esperaron hacer según había comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado Pur, que quiere decir suerte, para consumirse. Entonces aquí, yo entendía que Pur era un mes. Entonces aquí Pur dice que significa suerte. Dice entonces Amán echó suerte. Pur significa suerte. Para consumirse con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, y él ordenó por carta que el perverso designio que él trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y sus hijos en la horca. Entonces recordemos que en verso anterior cuelgan o sea, en el capítulo anterior, en el 8, cuelgan a Amán, en el capítulo 9, verso 7, cuelgan a sus hijos. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre de Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llegó a su conocimiento. Los judíos se establecieron y tomaron sobre él, sobre su descendencia, sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar los días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. Y que estos días sean recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser recordados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y entonces aquí pues una fiesta, Purim es una fiesta de hecho, que celebran los judíos hasta el día de hoy. Y la reina Esther es hija de Abihail y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 126 provincias de rey Asuero con palabras de paz y de verdad para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther. Y según ellos habían tomado sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Entonces esto de Purim es una fiesta que hacen los judíos. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim y esto fue registrado en un libro. Ahí está. Pues entonces y prácticamente ahí acaba el capítulo 9 del libro de Esther. Y lo interesante aquí es que 10 hijos de Amán van a salir de eso. De Amán salen 10, los 10 generales de Hitler. Hitler tuvo 10 generales.
¿verdad? Y esos 10 generales salieron de Amán, son descendientes de Amán. Pero eso lo veremos. O sea, eso es lo que... No lo digo yo, no fue algo que se lo de mí. Eso lo escuché en una prédica. Que de Amán salieron los 10 generales de Hitler. Pues entonces, y prácticamente eso era todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.